Bienvenidos a la Cuadratura del Círculo, unas 3 horas después del mensaje presidencial. Estamos con Gonzalo Prialé y con Fernando Sillonis de IIG para conversar acerca, en fin, dar nuestras impresiones acerca del discurso presidencial. No sé, cualquiera de ustedes quiera intervenir. Gonzalo, ¿tú qué piensas? Bueno, yo primero creo que siempre es muy importante un mensaje del presidente. Este es el último de su periodo. El último año de cualquier periodo es siempre un año distinto porque es poco lo que se puede hacer. Además es un año electoral. En otros países lo llaman el año del pato rengo, es decir, aquel que ya no tiene poderes pero sigue en funciones. El otro extremo es decir que insistir en que hicimos lo correcto, estaríamos peor si no hubiéramos adoptado la política de encierro. Y eso es ya más complejo porque es completamente contrafáctico. Podríamos decir al mismo tiempo lo que ha pasado es consecuencia de la política adoptada y es lo peor que podría pasar porque el Perú está en 6º lugar en el mundo, siendo un país tan pequeño en contagiados. Y la caída de la economía del Perú en el mundo va a ser una de las más fuertes. De hecho, en América Latina es la más fuerte de todas. Y otros países comparables como Chile o Colombia están bordeando el 6 o 7% de caída proyectada en el año 2021, o perdón, 2020. Y eso es bien diferente a lo que nos espera. El problema puede haber sido que se cerró la minería, en el caso peruano, y en el caso chileno no, y miren la tremenda diferencia. Entonces, básicamente, ese sería mi comentario de entrada. Entrando pues a las propuestas, realmente a mí me sorprende la capacidad de la clase política en general, ¿no? De poder jactarse, ¿no? De digamos, grandes logros cuando la sensación mayoritaria es de grandes errores y grandes problemas. Lo acabas de decir, Gonzalo, ¿no? Somos en los últimos lugares en el control de la pandemia. Y a mí me ha sorprendido cosas como, primero la informalidad. Mencionó la palabra informalidad. Sí se refirió a que era un problema, pero ni una propuesta al respecto, ¿no? Ni una sola, ¿no? Entonces, eso es un tema que me llamó la atención. La otra que a mí me parece increíble y está escrito, en el próximo año, en el 2021, todas las peruanas y peruanos vamos a estar asegurados en el Sistema Integral de Salud. Eso lo ha dicho, él lo ha leído, ¿no? Todos, el 100%, ¿no? Eso me parece una irresponsabilidad porque, primero, no va a ocurrir, ¿no? Y segundo, los recursos que se requerirían para eso son pues, colosales, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Después, a mí me sorprende la ligereza con que han encontrado en los convenios de gobierno a gobierno la solución a todos los problemas de inversión en infraestructura, de servicios públicos. Y ni una sola mención a las instituciones fallidas. O sea, vamos a seguir con todos los proinversiones, los provías, los pronies, los pronis, todos, ¿no? Más los gobiernos extranjeros, que por supuesto van a cobrar como corresponde, ¿no? Entonces, no hay una sola mención, digamos, a la racionalización del Estado producto de esos fracasos, ¿no? Después se refiere, por supuesto, con mucho fundamento, a los más de 50.000 millones de dólares de proyectos mineros en cola, ¿no? Y se refiere a ellos, pero ¿qué ha hecho en el pasado? ¿No? ¿Cuál ha sido el ritmo de inversión en minería? Ha sido bajísimo, precisamente producto de la debilidad del gobierno de otorgar licencias y respaldar las inversiones, ¿no? Incluso empieza a enumerar los proyectos que están en cola y no menciona a Tía María, ¿no? No menciona a Conga. Entonces, a mí me sorprende, ¿no? Esta facilidad que tienen los políticos de hablar como si no hubiese un auditorio que pudiese monitorear todo lo que se dice, ¿no?
Yo rescataría como dos o tres anuncios, digamos, positivos. Uno de ellos es el segundo bono, digamos, que dentro de lo negativo que ha sido una espera de más de 3 meses para que terminen de repartir el primer bono. El primer bono todavía no lo terminan de repartir. Se han demorado como 3 meses en identificar cuáles son esos 2 millones y pico de hogares que falta repartirles. Y anunció que lo iban a hacer la próxima semana y ya el próximo mes comenzarían con el segundo bono, que es indispensable, en realidad un poco para ayudar a reactivar el consumo y aliviar la situación de mucha gente, ¿no? Eso me pareció positivo, así como los anuncios vinculados a la ATU, es decir, llevar adelante lo que en algún momento se llamó la reforma del transporte urbano en Lima, modernizar, formalizar, concesionar todas las líneas de transporte dentro de un sistema racional y moderno. Eso me parece interesante, ojalá que lo pueda hacer realmente, porque es un desafío importante. Pero bueno, y también, aunque lo voy a comentar un poco más adelante críticamente, el tema del pacto me pareció interesante, pero el planteamiento ha sido demasiado amplio y un poco para las tribunas, digamos, ¿no? Pero el déficit principal de su mensaje, a mi juicio, ha sido la falta total de autocrítica o de, digamos, de evaluación de los malos resultados, porque como dijo Gonzalo, el Perú es el país que, digamos, que más, relativamente hablando, menos bien le ha ido en la cuestión sanitaria, peores resultados ha tenido de sanitarios y económicos. Entonces, ha debido de hacer alguna evaluación, alguna reflexión sobre eso, diciendo, hicimos muy bien esto, pero nos faltó esto. ¿Qué fue lo que les faltó? ¿En qué fallaron? A mi juicio fallaron, por ejemplo, en no asociarse, no aliarse con el sector privado para llevar adelante una serie de políticas con las cuales con el sector privado hubieran podido funcionar, sin el sector privado no han funcionado. Pero uno de los resultados económicos ha sido que en Lima se han perdido más de 3 millones de empleos formales, sin hablar de los informales, y a nivel nacional no se sabe bien cuántos se han perdido. No mencionó ese tema, no mencionó el problema de los empleos perdidos y la necesidad absoluta en la recuperación económica de recuperar los empleos. ¿Y qué se requiere para recuperar los empleos? Una formalidad, y ahí entramos en el tema de la informalidad que han mencionado ustedes también, pero no lo mencionó pues como un tema que hay que resolver, ¿no es cierto? Esta pandemia ha dejado dos grandes lecciones, dos grandes temas que hay que resolver. Uno, el tema de la salud, la reforma de la salud, y el otro es el tema de la informalidad, que ha impedido ejecutar una serie de políticas de manera efectiva. Entonces, hay que resolver el problema de la informalidad y, bueno, para que las empresas, los emprendimientos puedan volver a contratar gente, puedan invertir, necesitan otra formalidad, pues muchísimo menos costosa, más sencilla, menos trabas, con mucha más flexibilidad laboral. Esos temas no los mencionó. Digamos, ¿cómo vamos a recuperarnos rápidamente de esta caída tan profunda sin eso, ¿no? Y, como tú mencionaste también, Fernando, el tema de la minería. La minería, claro, dijo cuántos proyectos hay en cartera, pero bueno, ¿y cuál es la política que va a tener el Estado para la gente? Por supuesto, mencionó Tía María, que sería, pues, si eso saliera adelante, una gran señal muy poderosa que haría que todo el mundo se lanzara a invertir, ¿no? Sería el gran disparador del desarrollo nacional. Yo creo que ha fallado en todo eso, ¿no? No sé. Bueno, yo puedo agregar tuvo una mención también que me llamó, bueno, me pareció interesante su creencia de que el programa de reactivación que había lanzado el país había sido el más grande y había sido pues reconocido por grande. Pero resulta que no ha funcionado, ¿no? Básicamente ahora se intenta volver al esquema de 760 soles, pero esta vez para 8,5 millones de familias. Se ha identificado 2 millones de familias nuevas. Me imagino han entrado a un padrón, pero no tienen billetera electrónica. No es que les van a poder entregar el dinero
a domicilio o a su celular o por algún medio moderno, sino que tendrán que hacer colas. La vez pasada, para 6,5 millones que aún no acaban, pero digamos, ya terminaron, se han demorado benignamente 3 meses. Ahora se supone que en agosto, septiembre y octubre se va a entregar 760 soles a más gente. 3 meses, 8 soles por día. No es que los entregan cada día, pero haciendo la división son 8 soles por día. Esto es, bueno, es un apoyo que da el Estado con la plata de los impuestos que recauda, que paga el sector formal y que le permite atender las necesidades de gente que está necesitándolo realmente. Por otro lado, en el tema de salud, a ver, salud universal, bueno, ¿quién podría estar en contra? Aseguramiento universal, el SIS para todo el país. Bueno, ¿cómo podría alguien decir que no? Pero eso se va a poder ejecutar. O sea, tú le puedes dar un seguro a un peruano, pero resulta que el centro de atención le queda lejos, es inaccesible, o cuando va no atienden, o no hay médicos, o no hay enfermeras, o no hay gasa. Entonces, hay que pisar tierra, ¿no? Hacer ofertas de este tamaño sin tener la capacidad de entregar, nos mantiene en el país pues en las maravillas, donde cada vez que hay un problema se dicta una norma que soluciona el problema, pero que después no se aplica bien porque el Estado es así, no funciona. Esto no puede ser la excusa para no ser capaces de salir de nuestros problemas de tanta data, tan largos. Así que, por otro lado, más bien sería importantísimo lanzar un plan nacional de infraestructura social y hacer inversiones en hospitales. La experiencia de los hospitales Barton y Caelin aquí en Lima, en Bata Blanca, son iniciativas privadas sumamente eficientes, muy exitosas. Está demostrado que funciona y no es el modelo en curso. El plan de gobierno del presidente Vizcarra está basado en 5 pilares, aquí están apuntadas. La primera es integridad y lucha contra la corrupción. Yo tengo mi punto de vista, él está luchando contra la corrupción de alto nivel, la mediática, y no está luchando contra la corrupción que maltrata al ciudadano, ¿no? La del médico que cobra indebidamente. Pero como segundo punto, habla de reforma institucional. Y como nosotros somos IIG, ¿no? Y una de las I's es institucionalidad, ¿no? Yo me lamento que poco está haciendo en cuanto a reforma institucional. Es evidentísimo que él considera reforma institucional solo su reforma judicial, ¿no? y política, punto, ¿no? Nosotros que hemos analizado el tema institucional con mayor profundidad, para mí, a gritos se requiere una institucionalidad, una nueva institucionalidad en la salud, ¿no? En la educación, en la institución municipal, sobre todo distrital, ¿no? Una reforma radical, ¿no? De quitar competencias, propiciar autonomías tipo BCR, eso hemos hablado muchas veces acá, pero ni una sola mención de reforma institucional, a pesar de que el segundo pilar de su plan dice reforma institucional. Yo tomé nota de eso, ¿no? Entonces sí, son apuntes interesantes propios de un estadista, pero nulo seguimiento de implementación, ¿no? Digamos, yo esperaba una especie de una invitación a una alianza con el sector privado, con la conformación de una especie de comando, un equipo conjunto público-privado para, digamos, manejar tanto una estrategia para controlar los rebrotes, digamos, de la pandemia, como para la salida económica, la recuperación económica, pero al contrario, hubo 2 o 3 referencias un poco negativas al sector privado en determinado momento. Entonces, yo no sé, ahí eso es un déficit muy grande, ¿no? Porque no puedes, digamos, prescindir de aquel actor que maneja el 80% de la economía nacional. Claro. Si hay un momento en que la economía nacional está tan caída, entonces tendrías que incorporarlo, ¿no? Y no lo ha hecho. Y el otro gran déficit que tuvo el gobierno de Vizcarra en los últimos meses ha sido su relación con el Congreso, que ha sido nula, no ha tenido relación con el Congreso. Entonces eso ha permitido que el Congreso, digamos, esta ola
populista y clientelista dentro del Congreso, por falta total de manejo de parte del Ejecutivo. Entonces, él debió anunciar alguna clase de estrategia y, bueno, sí anunció algo, que fue este pacto Perú, le llamó Pacto Perú, con los partidos políticos, ¿no? Claro, si eso funciona bien, es una manera de canalizar, digamos, los impulsos populistas hacia preocupaciones de mediano plazo, hacia temas estructurales, ¿no? Que es fundamental, efectivamente, a mi juicio, en este momento. Concentrar al país o generar un espacio para empezar a debatir los problemas de fondo y no quedarnos en medidas populistas, inmediatistas y de corto plazo que digamos, perjudican más bien el mediano plazo y el largo plazo, ¿no? Pero ha planteado 5 temas que son excesivos y, digamos, que la lucha contra la pobreza, por ejemplo, ya todo el mundo está de acuerdo en la lucha contra la pobreza, se sabe más o menos lo que se necesita es crecer y mejorar quizás un par de programas, convertir juntos en juntos productivos, en fin, eso es un gran pacto nacional. El tema de la reforma de la salud quizás sí, porque se necesita cambiar todo el modelo de gestión interno y es un problema difícil. Yo sí creo que con la misma cantidad de recursos que hay ahora se podría tener un servicio muchísimo mejor, a diferencia de lo digamos, lo que ustedes dos han opinado. Entonces, el asunto es qué modelo de gestión implantas, eliminar la corrupción para tener un modelo moderno y meritocrático de gestión, etcétera, ¿no? Eso sí es materia de un... Y el otro gran tema, sí, los 2 grandes temas que ha producido, como dije antes, la pandemia son la precariedad del sector salud, que en realidad se da en todas partes del mundo, y el problema de la informalidad que ha impedido ejecutar medidas efectivas. Entonces, ¿cómo resolvemos la informalidad? Ese es debería ser el otro gran tema para un pacto nacional. Son esos 2 temas, nada más. Concentrémonos en esos 2 temas. Si resolvemos el problema de la informalidad, si logramos construir una formalidad muchísimo menos costosa, más facilitadora, más promotora, entonces, que ahí entra todo el tema de la institucionalidad que menciona Fernando también, entonces habremos dado pues un gran cambio, no necesitamos plantear 5 temas. Es una manera, yo creo que ha sido una cosa para, de alguna manera, no sé, un impacto mediático, pero no está buscando una solución real. Bueno, yo pienso que coincido con Jaime, esto es como levantar una serie de palomas para atraer atención, pero en realidad, y antes de entrar a lo del Pacto Perú, que creo que es el eje del mensaje de hoy, está el tema de gobierno, ¿no? Que ha anunciado que se va a aplicar para las líneas 3 y 4 del metro. Y hablamos de 30.000 millones de soles de inversión allí, lo mencionó, eso es 4.5% del producto, pero ojo, en Corea, que son campeones en construcción de metros, se demoran por línea entre 6 y 7 años y lo hacen muy bien. Así que estamos hablando acá de planes que van a trascender incluso al próximo gobierno. Y son el anuncio de un presidente que en medio de la pandemia, con una crisis económica descomunal, le queda un año de gobierno y ofrece cosas que, al lado de los problemas que vivimos hoy día, son como ciencia ficción de futuro. Tenemos la línea 2 parada. No hay forma de resolver la adenda 3, que está en proceso y no termina jamás, porque hay que reconocer costos en vez de pretender castigar al concesionario por no haber cumplido con el cronograma. Resulta que el avance en expropiaciones o compras de terrenos necesarios para la obra, nos habían dicho hace un año y pico que el avance era cerca de 90 y tantos %, y resulta que la ATU ha anunciado hace pocos días que es solo 48%, es decir, ha sincerado la cifra. Entonces, no podemos con la línea 2, creo que le ha quedado grande a la gestión pública una obra de esta envergadura y de esa naturaleza, y pretendemos hacer la línea 3 y la 4. Es como el niño que no puede con el inglés y los padres dicen, bueno, ahora hay que ponerle un profesor de francés y uno de chino. En realidad, deberíamos resolver primero los problemas de hoy y después pensar en el futuro. Bueno,
El otro tema es gobierno a gobierno. Bueno, sí, pues puede funcionar, pero esa no es la solución, ¿no? Para esto tercericemos el gobierno del todo y contratemos a extranjeros para que manejen el país, ya que nos declaramos incapaces. Hay que tener cuidado y no excederse. En todo caso, la carretera central, por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar por dónde pasa la carretera central, no hay opciones, está como encajonada. Lograr que esto se pueda mejorar es posible, pero requiere una cantidad de túneles, cambios de trazos, o hacer lo que hacen los chinos, que es algo que acá no se imagina. Ponen unos pilares de 800 metros de alto y pasan por arriba de los cerros con pistas elevadas. Claro que es carísimo, pero lo han hecho. Hacemos un gobierno a gobierno con los chinos, pues, para hacer la carretera central. ¿Qué te parece? Podría ser interesante. Pero en fin, la carretera central es un caso típico, no vaya a ser que la solución para la carretera central sean 5 vías alternas, que ha sido en el pasado una especie de salida del problema por la tangente. Entonces, bueno, tenemos serios problemas que no se atienden y nos proyectamos a futuro como si no tuviéramos algo que hacer respecto a lo que estamos viviendo. Pero bueno, el otro tema es el Pacto Perú, pacto con los partidos. A mí me da la impresión, Jaime, y lo conversamos hace poco en una cuadratura del círculo, que los partidos políticos se están sintiendo cómodos en su pequeñez, en su distanciamiento del pueblo, y creo que les ha caído como anillo al dedo tener unos 8, 10, 12 parlamentarios por cabeza. Así hay sitio para 8 partiditos. El otro día tuvimos una invitada que lo denominó una especie de concurso de enanos. El país termina fragmentado y no vamos a tener un mandato claro para el próximo presidente en medio de esta atomización. Entonces, con ese tipo de partidos vamos a armar un Pacto Perú para un nuevo acuerdo básico para el futuro, además en 5 temas tan amplios. Creo que seguimos en el mismo sitio, dando los mismos pasos. A veces me da la impresión que el Perú es como un motociclista que está dando vueltas en el medio de una playa desierta en círculos. ¿No? Los peruanos sabemos salir adelante por esfuerzos propios, pero digamos simplificación administrativa, diseño institucional, corregir los vicios de las invasiones de tierras, digitalización y eliminación de trámites, no autonomías en salud, educación, en agua potable, sigue distribuyendo plata para que hagan agua potable los alcaldes. Esas obras van a terminar en nada, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Yo sí creo que se requiere alguna clase de espacio para discutir problemas de mediano plazo, de largo plazo, problemas estructurales del país. Y se requiere no solamente porque es necesario discutirlos, sino que se requiere en este momento, pese a que es el último año de gobierno. Uno pensaría el último año de gobierno, en realidad no se puede hacer nada, ya no tiene sentido, pero hay 2 circunstancias. Una, la pandemia, que obliga a dar respuestas, y otra, la actitud del Congreso, es decir, la actividad del Congreso, que es profundamente populista, que tiene que tener alguna manera de ser controlada. Y entonces, ¿cómo controlas, cómo contienes esa hemorragia populista del Congreso, que es un problema serio, tan serio como la pandemia? Entonces, claro, yo hubiera esperado que el presidente planteara la necesidad de definir conjuntamente una agenda legislativa, es decir, entre Ejecutivo y Legislativo que se reúnan para definir una agenda legislativa, tal como manda el artículo 29 de la ley del Congreso, de la ley del reglamento del Congreso. Establece que al comienzo de la legislatura, Ejecutivo y Legislativo se deben poner de acuerdo en una agenda legislativa. Está en la ley. Entonces, que ni siquiera se necesitaría voluntarismo. Hay que cumplir la ley. Entonces, eso, una agenda legislativa común, ayudaría a encauzar un poco la actividad del Congreso. Pero él no ha planteado eso y sí ha planteado algo que va muy por encima, que es el pacto.
pero con los partidos políticos, Así es. con los partidos políticos que están en el Congreso. Entonces es una manera, me imagino yo también, de tratar de encauzarlos hacia temas más constructivos, más de mediano plazo. Digamos, pero el problema es que no puede plantear pues 5 temas, y en lugar de centrarse pues en 2 temas importantes que son los que requieren una solución y una solución que tampoco se va a dar ahorita, pero necesitamos, sí, yo sí creo que se necesita empezar un debate nacional acerca de cómo resolver el problema de la informalidad, porque este es un problema que no vamos a seguir con él eternamente. En algún momento se requiere llegar a un acuerdo, o el presidente que gane, el candidato que gane la presidencia, debería ir con un mandato muy claro de reformar por completo la formalidad para tener una formalidad muchísimo más inclusiva, ¿no? Llegar con ese mandato y hacerlo. La alternativa a eso es un acuerdo nacional, muy difícil, porque va a ser bien difícil, porque de alguna manera se perjudicarían, no se perjudicarían en realidad, ni siquiera se perjudicarían, pero están atrincherados en esas posiciones, es difícil que cambien de punto de vista. Bueno, ha sido interesante la conversación, vamos a ver qué pasa pues en los próximos días y cómo se concretan estas ideas fantásticas. Muchas gracias a Gonzalo Prialé y a Fernando Silloni por esta conversación en la cuadratura del círculo. Muchas Muchas gracias. gracias.